¿qué hace? No es cierto. Es algo de chico. Esto no se trata de historia pasada que no se puede cambiar. Se trata de fe hoy. Oye, entiendo que estamos. Sí, lo único que puedo decir es, bienvenido al club. He sido miembro casi 30 años. Por favor, yo puedo respetarlo solo. Ah, el amigo está en interrogatorio. Puedo regresar después. No, está bien. Ya terminamos. Es mi favorita. El chocolate deja mancha. Yo no me preocuparía. La cambiarás por un traje naranja muy pronto. Sabemos que eres el... ¿Es lo que sabe? Sí. Se fuiste a provocar. Espera, ¿cómo que era? Exacto, de pasado. Lo usamos cuando hablamos de personas que murieron. O en este caso, lo mataron. Empieza a hablar. Ahora, ¿sobre qué? Están
Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este curso de seminario virtual sobre contratos de alquiler en tiempos de COVID a cargo del doctor Julio Chigne. Preguntas, por favor, para todos. Al final de la exposición se aceptarán todas las preguntas levantando la manito para que el doctor les pueda resolver todas las preguntas necesarias que ustedes puedan hacer. Doctor Julio, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes, esperando que estén bien, pues, en estos momentos, pues, muy conflictivos para todos, muy difíciles, pero bueno, parte de la dinámica social, parte de la dinámica, pues, de problemas que tiene que enfrentar el derecho, ¿no es cierto?, configuran, pues, estas situaciones imprevistas que vamos a abordar hoy día, ¿no? Hoy día vamos a tocar el tema de los contratos de alquiler, los contratos de arrendamiento en tiempos de COVID-19. Como les indicaba, sin mayor preámbulo, esta situación pues del COVID, esta situación ha sido pues completamente inesperada, inesperada para todos, para las grandes potencias, e incluso no imprevisible hasta casi por el derecho, lo cual nos ha traído también una serie de interrogantes por parte de muchos usuarios de servicios jurídicos, en el sentido que la mayoría de contratos, si no, bien es cierto, por extensión se puede interpretar pues el alcance de medidas excepcionales, como por ejemplo el caso fortuito, fuerza mayor, que vamos a tocar en esta exposición, sino también la necesidad también de contar con una asesoría legal, ¿no?, al momento pues de la redacción de los contratos, su interpretación y también su posterior discusión a nivel legal, ¿no? Cuando hablamos de contratos de arrendamiento, ¿no?, contratos de alquiler en tiempos de COVID-19, estamos hablando pues de una situación que en principio, regulada por el derecho, por acuerdo de las partes, ha motivado pues una relación jurídica en la que tenemos dos partes, ambas con derechos y obligaciones. Pero bueno, para centrarnos en el tema, por favor, la siguiente diapositiva, vamos a hacer una mención, pequeño recordaris, ¿no?, a la estructura normativa del derecho. ¿Por qué? O mejor dicho, a la estructura o la pirámide de normas legales que existen en la teoría del derecho. Y es importante hacer esta mención porque cuando se habla de situaciones imprevistas, lo primero que nos trae a la mente, pues, el caso fortuito, la fuerza mayor, ¿no? Hasta dónde podrían ser aplicables estas circunstancias, ¿no?, a la ejecución de contratos celebrados de manera libre entre las partes, y hasta cuándo, por ejemplo, hasta el Congreso de la República ha planteado, pues, proyectos de ley que señalan abiertamente el tema de la suspensión o modificación de términos contractuales. Eso de por sí, ¿no?, denota por parte pues del legislador eh, situaciones, digamos, de reacción inmediata, pero que no necesariamente se encausan o se ordenan dentro de lo que es la normativa legal vigente. Ahora, con eso no queremos decir, ¿no es cierto?, que sea imposible la reversión de un contrato, que sea imposible, digamos, entrar a una discusión acerca de la ejecución, ¿no?, del contrato, porque recordemos que hasta antes del 15 de marzo nos encontrábamos pues en situaciones de relativa normalidad, es decir, no sabíamos pues de las declaratorias de emergencia, no sabíamos pues de estados de cuarentena y no sabíamos pues de esta serie de situaciones excepcionales que hemos tenido que enfrentar quienes realizamos actos jurídicos, quienes realizamos, pues estamos en la temática jurídica, ¿no? Y ha traído un sinfín de posiciones que van desde la más simplista y la más lógica, que es yo tengo un contrato y lo tengo que hacer valer, ¿no?, hasta las situaciones, pues, de carácter especulativo, aquellas situaciones, pues, que plantean, pues, la suspensión inmediata de plazos, la suspensión de los procesos, la modificación de normas de manera indistinta, a las cuales, siempre con la mayor de la prudencia y ánimo, sostengo, recordemos que toda variación legislativa en principio aplica un día después de su promulgación. Recordemos que existe una pirámide normativa, ¿no?, en este caso, ¿no?, dada por la Constitución, ¿no?, y la Constitución prevalece sobre toda otra norma legal, ¿no? Y vamos a ver a la siguiente diapositiva, por favor.
esto es como marco general, ¿no? El régimen económico de la Constitución, previsto en su capítulo 3, en su artículo 62 señala claramente y habla de la libertad de contratar, ¿no? Es ese derecho que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? De que los acuerdos o los pactados entre los particulares, ¿cierto? Dentro de los términos legales vigentes, tiene plena validez y respeto legal, tal cual lo dice, ¿no? El artículo 62, ¿no? La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes en el tiempo del contrato. Y si estamos hablando de contratos de alquileres, ¿no? Ahora, entre paréntesis, porque como les decía, ¿no? Estamos partiendo del análisis normativo, de la base normativa que tenemos sobre la cual se erige, pues, ¿no? El ejercicio de la libertad contractual, sobre las cuales se levanta, ¿no? La estructura o la base sobre la cual nosotros firmamos los contratos, pactamos los acuerdos, ¿no? Y más alejado tenemos las circunstancias imprevistas. Y hasta dónde, por ejemplo, siempre decía, porque este tema lo había tratado ya en otra institución, decía, hasta dónde puede ser considerado un imprevisto una situación de emergencia nacional que ya conocíamos desde diciembre del año 2019 en China, ¿no? Desde comienzos de enero, perdón, ¿no? En China. Hasta dónde, si ya los demás países comenzaban pues a tomar estas medidas, yo debí considerarlo o puedo entrar pues a una discusión sobre la base de la norma vigente, ¿no? Acerca del, del concepto de fuerza mayor, ¿no? De imprevisto, digamos, ¿no? ¿No? Hasta dónde quien hace un contrato, ¿no es cierto?, de buena fe en principio, ¿no? Se ve pues afectado por una situación excepcional y esta excepción de excepcionalidad le impide poder trabajar, ¿no? Con normalidad y también le impide cumplir con sus obligaciones. Desde ya, la normativa vigente, y lo vamos a indicar acá, hemos hecho unos esquemas, ¿no? Que nos van a permitir entenderlo, pues, digamos, tener la base legal del caso. En principio, considero que lo que se refiere a penalidades está fuera de toda discusión en estos momentos, dada la situación de emergencia. Por ahí comenzamos con un buen respiro, ¿no? Pero vamos pues, esto lo hago con el propósito de no desanimarnos en la búsqueda de soluciones, porque recordemos pues que se trata de actos jurídicos perfectamente válidos que son incluso pasibles pues de una discusión o de un formato pues de negociación, los cuales vamos a tocarlos también acá, ¿no? Hemos reunido un material que nos va a permitir pues por lo menos, ¿no? Entablar mecanismos que nos permitan hallar soluciones rápidas sobre la base de los acuerdos preexistentes en los contratos, ¿no? Pero es necesario, ¿no?, tomar en cuenta pues la base constitucional. La segunda parte de este artículo refiere que los términos contractuales, y acá va, este es un mensaje a los legisladores, ¿no? Estos legisladores que han planteado la suspensión de todo, que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, llámese norma legal, decretos, ¿no? ¿No? Y todos estos conflictos nos dirán, pero carambas, ¿dónde puedo discutirlos entonces? Pues porque esta es una situación imprevista, si estamos hablando, pues porque recordemos que en el contrato es voluntad unilateral de dos o más personas, ¿no? Dentro de la ley, ¿no? Y hay dos partes, o sea, estamos hablando nosotros como defensa legal, ¿cierto? Podemos asesorar a los propietarios y podemos asesorar a los arrendatarios, al arrendador y al arrendatario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes que tienen acá? O sea, uno celebra un contrato, efectivamente un negocio jurídico, ¿no? Porque tiene, pues, de antemano, pues, previsto, pues, una utilidad, un negocio, ¿no? Una empresa, ¿no? Y por otro lado, si yo, como inquilino, estoy en esta dificultad de poder asumir, ¿no? ¿Qué postura debo tomar? Porque recordemos que tanto arrendador como arrendatario tienen derechos y obligaciones que están debidamente previstas en el Código Civil, ¿no? Y si hablamos que la Constitución, ¿no?, la Constitución establece claramente que no se puede modificar estas condiciones, esto va a quedar supeditado a la estrategia y al manejo de estas diferencias que se produzcan a raíz del incumplimiento por parte de las partes. Y si a esto le sumamos
la dificultad que hemos tenido hasta hace 60 días aproximadamente de no contar, por ejemplo, ¿no?, con notario para efectos de una transacción, de un acuerdo extrajudicial. No hemos contado con centros de conciliación para llegar a acuerdos conciliatorios, y lo peor, no estamos pues con un poder judicial al 100%, ¿no? Entonces, elementos como carta notarial, apercibimientos y todo mecanismo pues que pueda arribar a una situación de equilibrio, a una situación pues de conversación o diálogo entre las partes, se han visto restringida por esta situación de emergencia, por una situación de facto, ¿no? Y a esto tenemos que sumar, ahora volvemos a abrir paréntesis, que las medidas excepcionales de carácter sanitario en ningún momento, con excepción de la restricción de movilidad y aislamiento, pues, confinamiento en los hogares, ¿no?, ha señalado prohibiciones en lo que se refiere al derecho a contratar, al derecho de negociación, al derecho de contratar, de ninguna de las actividades que guardan relación con las actividades económicas de las personas que intervienen pues en la celebración de un contrato. Es más, la actividad que estamos desarrollando en estos momentos es una actividad a distancia, una actividad, por ejemplo, no realizada por una institución que realiza cursos a distancia, por ejemplo. Entonces, ya no estamos pues digamos, en la situación antes del 15 de marzo para nosotros, ¿no?, de alquilar un local para realizar estos eventos, ¿no? Hemos utilizado medios virtuales, ¿no?, para afrontar este problema. Y más adelante voy a indicarles también, por ejemplo, cómo se ha manejado esto a partir de una experiencia personal también en abogadochigne.com, que es una página que tenemos, ¿no? Casos de alquileres en los cuales pues tenemos que considerar las dos partes, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, que no se pierde el diálogo. Esto es muy importante, porque ya estamos de por sí, al no ejecutar penalidades, que como les digo, yo tengo una posición en relación a que por lo menos las penalidades pues quedan fuera de discusión a raíz de las circunstancias, pero sí el hecho de yo haber convenido el alquiler de un bien inmueble, ya sea para vivienda, donde también está fuera de discusión que lo estoy usando por el periodo que sea, ¿no?, aún en situación de emergencia, antes de la situación de emergencia, ¿no?, y esto va a guardar relación también con el plazo de alquiler. En segundo lugar, la imposibilidad práctica que tengo pues de realizar un desalojo porque no tengo poder judicial, no tengo medios de coerción a la mano. Y en tercer lugar, la posición o la situación de aquellos inmuebles, ¿no?, que han sido objeto de alquiler para fines comerciales. ¿Ya qué pasa en el supuesto pues que yo alquilo, ¿no?, un bien inmueble para poner un restaurante, ¿no? Y esta situación imprevista, ¿no?, ha motivado pues que no pueda pues realizar dicha actividad, ¿no? Que esto pues a la vez me imposibilite pues mi cartera de clientes, mi planificación anual, digamos, la haya perdido por esta situación, ¿no? Por ejemplo, un tema de discusión ahí va a ser, pero ¿usaste o no usaste el inmueble? Bueno, están mis cosas, por lo menos como depósito. Puedo entrar ya a esa discusión. Lo voy a comentar más a profundidad, pero vamos pues. La Constitución es la base de todo, y la Constitución me dice que los contratos son ley entre las partes, ¿no? Y que no puedo, bajo una disposición legal, salvo pues los argumentos que han tenido los congresistas para sostener este proyecto de ley, que es un proyecto que seguramente pues va a ser observado en Constitución, ¿no? Que no puedo pues intervenir de esa manera. Lo que sí podríamos hacer, ¿no?, es por mecanismos accesorios, leyes que, por ejemplo, prorroguen los plazos para desalojo, prorroguen algunas implicancias que tienen que ver post contrato. Pero el contrato va a tener que ser discutido entre las partes, y las partes también que van a tener que, de alguna manera, encontrar un punto de encuentro sobre la base de comunicación, porque desde la perspectiva del acreedor o del arrendador, por ejemplo, es lógico y va a ser poco viable ejercer medidas coercitivas, pensando en el Poder Judicial, pensando en el notario, pensando en situaciones más rápidas, por la misma situación. Y por el lado del inquilino, por el lado del arrendatario, de la misma forma, ¿no? Tienes un contrato, estás usando el bien, entonces pues encontremos la solución. Recordemos que este es el momento justamente de que imperen los mecanismos, o mejor dicho, los medios alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Eso es lo más recomendable desde la perspectiva jurídica,
al no asistirnos, ¿no?, de otros mecanismos inmediatos. Imagínense, el Poder Judicial va a comenzar a implementar sus funciones recién, en quincena de junio, ¿no? Entonces, en la eventualidad de una discusión jurídica que podría haber, por ejemplo, en el caso de considerar que esta situación es excesiva onerosidad u otra figura legal de discusión, va a conllevar pues a que funcione el Poder Judicial y esto va a demorar. Entonces, tendemos pues que tender estos puentes que nos permitan un diálogo que a la vez nos permita pues eh, considerar soluciones, ¿no? Ahora bien, no todo está perdido, ¿no?, porque estos conflictos, ¿no?, por eso hablaba de medios alternativos de resolución, ¿no? Al originarse con propósito, pues, estas situaciones de COVID, ¿no?, de esta situación de cuarentena, ¿no?, pueden ser objeto de discusión, ¿no?, ya sea en la vía arbitral o judicial. Por eso decía, ¿no?, medios alternativos de resolución de conflictos. Me parece lo más indicado, ¿no? Y judicial, ¿no?, es un mecanismo más largo, más difícil, ¿no? Entonces tenemos pues que esta es el marco general sobre el cual, ¿no?, se levanta, pues, o mejor dicho, se realizan esos contratos de arrendamiento o de alquiler. La siguiente, por favor. Aquí ya vamos a entrar más en materia. Aquí ya nos vamos a ubicar en lo que señala la legislación civil para efectos del arrendamiento, interpretando, mejor dicho, o disponiendo, ¿no?, que por el arrendamiento, ¿no es cierto?, se obliga, ¿no?, a la otra parte a ceder un bien temporalmente, ¿no?, en calidad de uso por una renta convenida. Pero ¿qué pasa, pues, cuando esa renta no es posible de cumplirla o no se cumple, pues, en los plazos establecidos, ¿no? Lo que nos viene a la mente, pues, es la clásica situación de ruptura de diálogo, en el caso de la persona que no puede pagar, porque acaba también que ver mucho en la práctica el tema de psicología, el tema de trato, la experiencia, ¿no? Porque es bien fácil decir, vámonos a juicio, ¿no? En estas circunstancias, en lo particular, no lo recomendamos porque ustedes mismos lo están verificando, es una situación un poco difícil a la luz de la situación en la que nos encontramos. No solamente por el confinamiento, sino porque los aparatos de justicia, los mecanismos complementarios que tenemos para hacer los requerimientos, tal es el caso de los conciliadores, según sea el caso, los árbitros, o incluso las notarías que, si bien es cierto, han abierto, están atendiendo de manera parcial, previa cita. Entonces, estos mecanismos van a demorar. Ahora bien, el hecho que tenga un contrato de arrendamiento no significa pues que me confiera propiedad, ni que porque asista pues, o como se quiere decir, a partir de ciertos espacios, ciertos mecanismos de comunicación que están alentando, en principio están alentando el no pago. En segundo lugar, están alentando situaciones ficticias que sostienen que el Estado pues podría asumir pues la carga social, digamos, económica de muchos, ¿no? Y esa situación, señores, me parece que es inviable por una situación concreta. La mayoría de los contratos de arrendamiento en nuestro país, cerca de un 60%, son suscritos y firmados en medio de mecanismos poco formales. La excepción a la regla son la cantidad de contratos de arrendamiento que son suscritos con firma legalizada. Por ejemplo, ¿no?, la cantidad de contratos, o mejor dicho, de arrendamientos de alquileres que se hacen pues a través de recibos de pago debidamente acreditados, que son los pocos. Entonces, si estuviéramos hablando de soluciones a este tema, ya sea de bonos, ya sea de financiamiento, en principio tendríamos que hablar de la existencia de un registro. ¿Y cuántos contratos pues están registrados dentro de estos mecanismos que permiten pues desalojos express, que permiten pues digamos algún eventual apoyo del Estado? Son pocos. Nuestra realidad nos dice que existe pues un problema de informalidad en el tema contractual, que lo último que se hace, lo último que hacen los arrendatarios es contratar a un abogado, ¿no?, para realizar estos contratos. Vamos, como parte del material que estamos acompañando también dos modelos, ¿no?, dos modelos de contrato de arrendamiento que nos van a servir para tener un modelo de empleo, por ejemplo, cuando vayamos pues a realizar pues algún tipo pues de contrato en esta naturaleza. Es más, hoy día, y ahí también hay que hacer una mención en relación al ejercicio de nuestra profesión,
¿no? Con mucha preocupación estoy viendo que han aparecido páginas que están ofreciendo contratos redactados, ¿no? Eso hasta cierto punto como forma de asistir, como forma de ayuda es bienvenido, ¿no? Pero estos contratos no son pues ofrecidos de manera gratuita. Estos contratos no tienen el aval ni el respaldo de un abogado, son solamente formatos, ¿no? Y hasta dónde, pues, por ejemplo, ¿no? Esta situación de pandemia nos ha traído, cuarentena, pues, nos ha traído muchas reflexiones en relación al estudio de los contratos, a su redacción, a su interpretación y a su ejecución, ¿no? ¿Qué tantas personas están diciendo, caramba, por qué no hice, pues, valer, pues, o considerar algunos aspectos de mi contrato? Tema de penalidades, tema de casos fortuitos, me dirán, no, pero me voy por extensión al Código Civil, claro, pero eso ya va a ser en una discusión judicial, ¿no? Lo ideal hubiera sido, ¿no?, que estos contratos, pues, tipifiquen o describan, pues, situaciones de imprevisto de una manera más contundente, tal como lo han hecho, pues, por ejemplo, los contratos de seguro, ¿no? Muchos contratos de seguro sí han considerado esta situación y se están excluyendo, pues, de muchos problemas de salud que están viniendo a propósito, pues, del tema COVID. Pero bueno, aterricemos en lo nuestro, y lo nuestro son los contratos de arrendamiento, que son contratos, pues, celebrados por dos más partes y que tienen, pues, como objeto, ¿cierto?, el alquiler de un bien inmueble, ya sea para vivienda, para fines comerciales, ¿no? En lo cual van a pactarlo. Este pacto tiene, pues, validez legal, validez normativa, está amparado en la Constitución, el Código Civil, pero que implica también, de acuerdo al artículo 1681, también el cumplimiento de obligaciones. Hay deberes y obligaciones por parte de ambos, ¿no? Una cláusula que, de acuerdo, pues, a la ley 30.201, la siguiente, por favor. Se estableció ya hace buen tiempo esta cláusula en los contratos de alquiler para declarar el allanamiento en el caso, pues, que yo no pueda cumplir, ¿no?, como inquilino, lo pactado en el contrato, ¿no? Es decir, yo pueda de alguna manera, no, de alguna manera, perdón, no, evitar, ¿no es cierto?, este problema que era para los propietarios, para los arrendadores, el hecho, pues, de tener no solamente un cliente moroso, sino un cliente, pues, que me esté causando un perjuicio, porque, ojo, la demora ya causa un perjuicio. Entonces, esta cláusula de allanamiento prevista en la ley 3021, la famosa cláusula de allanamiento, ¿no?, nos da cierta garantía, nos da cierta seguridad, pero volvemos a decir, por eso es que el tema del seminario de hoy era, pues, contratos de alquiler en tiempos de COVID. El tiempo de COVID nos trae, pues, situaciones extraordinarias no pensadas. A consulta han llegado, por ejemplo, casos, ¿no?, de personas que cuando se les ha comunicado con ellos para considerar el tema, pues, del cumplimiento de la renta mensual, simplemente no han contestado, simplemente han señalado, pues, no tengo dinero, no puedo trabajar, se me impide, y otros también que por extensión han señalado, disculpa, ahora que está de moda, pues, el tema de las actividades comerciales, ¿no? Disculpe, señor arrendador, yo voy a poder pagarle, pero necesito hacer una ampliación en el contrato de alquiler. O sea, se han estado renegociando contratos porque quiero poner una tienda. No, señor, pero usted no me contrató, yo no lo contraté, eso el alquiler es para vivienda. Usted quiere poner una tienda. Bueno, señor arrendador, tengo que poner una tienda porque tengo que trabajar. Pero si no trabajo, ¿cómo le genero la renta para poder pagarlo? Entonces, situaciones como esta se han estado presentando en un escenario en el cual no tenemos, no tenemos, o no teníamos hasta ese momento, no tenemos pues, poder judicial en la práctica, ¿no? No tenemos un servicio notarial para efectos de cartas notariales, no tenemos una situación de carácter, o mejor dicho, de características normales, donde los arrendatarios, los arrendadores puedan hacer valer sus derechos, ¿no? Los arrendatarios incluso se han puesto pues en extremos, ¿no? Ambas partes se han puesto en dos extremos. El primero, ya los más radicales, han exigido el cumplimiento total de la renta. Los menos flexibles han tratado de colocar pues esta situación del alquiler en una situación de posponer, previo diálogo, ¿no?,
el cumplimiento de la renta, ya sea a través de medios parciales, y como último escenario, la negociación de las garantías. Que esto, vamos a mencionarlo más adelante, debemos considerarlo como último punto dentro de la estrategia de cumplimiento. Porque si bien es cierto, la persona que aplica pues su posición radical tiene mucha fuerza esta posición, lo real es que esto en la mayoría de casos, por una razón de hecho, por una razón de facto, no se va a poder cumplir, ¿no? Y esto va a traer pues complicaciones en la ejecución. Por otro lado, desde la perspectiva de poder negociar, ¿no? Se han llegado a acuerdos magníficos en relación, por ejemplo, a pagos parciales, a pagos con descuento de garantía, a posponer, ¿no?, el pago de cuotas, la famosa suspensión, ¿no? Pero de hecho, ¿no?, para no afectar pues tanto más, sobre todo pues al arrendatario, ¿no?, suspender, ¿no?, previo acuerdo, y situaciones pues incómodas en relación a las comunicaciones que vamos a señalar pues en unos momentos. Y bien, dentro de este escenario legal, la siguiente, por favor. Tenemos, ¿no?, la normatividad que se exige pues en estos contratos. Aquí hemos hecho mención pues al tema obligacional, porque como les decía, ¿no?, sobre el tema de arrendamiento si ustedes habrán podido visualizar, quienes han estado seguramente, pues ustedes se han inscrito en el presente curso porque seguramente han buscado, ¿no?, que los diferentes artículos sobre contratos de alquiler en tiempos de cuarentena terminan en una conclusión fatal para todos, ¿no?, que el contrato es intangible y tiene que cumplirse de todas maneras, ¿no? Comienzan bien simpáticos, ¿no? Me van a disculpar la sinceridad, ¿no? Pero si vamos a términos estrictamente legales, ¿no?, estrictamente normativos, vigentes, reales, el contrato tiene que cumplirse. Que yo lo pueda discutir en otra instancia, me va a tomar mucho tiempo. Ahora, el principio de razonabilidad me señala también de que yo como arrendador, como parte interesada, como, digamos, parte en este convenio, tengo que encontrar una solución armónica, efectiva, y lo menos, pues, que lo menos me afecte, obviamente me va a conducir, todos los caminos van a conducir a un diálogo, a una armonía en la solución del problema, ¿no? Pero no crear falsas expectativas, porque en el peor de los casos, imagínense que el Congreso llegue pues a prosperar una normativa de suspensión. Esta norma, de acuerdo a la misma Constitución, aplicaría 24 horas después de publicado en el peruano, ¿no? Con lo que estaríamos pues diciendo que este es un escenario a posteriori. Pero vamos a dar las herramientas, como le indicaba, para poder evaluar esta situación. Esta situación se evalúa en base a estos 4 artículos que tenemos al frente. El primero, ¿no?, que define, pues, ¿no?, el contrato como el acuerdo de 2 o más personas, ¿no?, para crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. En este caso estamos hablando de un contrato de arrendamiento. Este contrato se erige, como ya hemos señalado, el artículo 62 de la Constitución, en el ejercicio de la libertad contractual, la cual, plasmada en el Código Civil, ¿no?, nos dice que existe completa libertad dentro de la ley para pactar, ¿no?, lo que se considere pertinente, salvo norma legal de carácter imperativo pues, que impida pues, ¿no?, que la suscripción de, por ejemplo, ¿no?, el tema de penalidades extremas, el tema pues de situaciones ajenas a la ley, ¿no?, que en este caso pues los organismos, ya sea pues el Poder Judicial o digamos hasta temas derivados de competencias, podrían abordarse en casos de desproporción. Tenemos también el criterio, y acá vamos, pues, no acabamos a las posiciones. Son estas 3 posiciones las que van a determinar, a mi consideración, ¿no?, después de haber hecho una revisión de casos reales de temas sobre contratos y ante eventuales discusiones judiciales y eventuales, pues, conversaciones para encontrar una solución. Por ejemplo, hay algunos tratadistas, algunos colegas que se orientan a señalar que en las actuales circunstancias de imprevisión, en las actuales circunstancias de emergencia, de restricciones, podría presentarse una situación de excesiva onerosidad de la prestación. Está prevista en el 1440. Esta excesiva onerosidad de la prestación es, ¿no?, cuando por estas situaciones extraordinarias, ¿no?, como es el tema del COVID, ¿no?, la parte se encuentra pues perjudicada, en este caso el inquilino, ¿no?
pero letrita, siempre pues cuando decimos, hablamos de contrato, hay que leer las letras chiquitas, ¿no? Los colegas que amparan este tema dentro de su análisis no han considerado que esto entra a discusión, para efectos de discusión, va al Poder Judicial, ¿no? Ya lo ha señalado el 1440, ¿no? Si la prestación resulta, ¿no?, excesivamente onerosa, ¿no?, por los acontecimientos extraordinarios o imprevisibles, como por ejemplo se considera el tema de la cuarentena, el tema del COVID, ¿no? Esto, ¿no?, la parte perjudicada puede solicitar al juez la reducción o aumento, según sea el caso. ¿Ustedes se imaginan, pues, conducir esto a un eventual proceso judicial en las actuales circunstancias, donde no tenemos un poder judicial en 100%, donde tenemos dificultades incluso para pactar, o mejor dicho, llegar a acuerdos con los colegas que están en ejercicio a través de los medios virtuales, porque existe, pues, una falta de cultura digital, una falta de cultura, pues, de realizar negociaciones, conversaciones a distancia, lo cual, pues, pone difícil esta situación y pone un poquito, pues, en problemas a los colegas que auspician esta posición. La segunda posición está orientada a considerar, ¿no?, esta situación infausta, esta situación ingrata, como caso fortuito y fuerza mayor, ¿no?, que viene a ser la causa no imputable, ¿no?, en este caso a la persona, pues, que ha alquilado, que consiste en un evento extraordinario, imprevisible, irresistible, ¿no?, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial o de tardío o defectuoso. Este criterio, este criterio aplica más para lo que se refiere, pues, a contratos como, por ejemplo, el suministro, a contratos como el mutuo, ¿no? Para efectos de contratos de alquileres, también devendría, pues, en una, digamos, en una eventual renegociación o reformulación, podría ingresar este concepto de causa fortuito o fuerza mayor, porque como les indicaba al principio, ¿no?, yo podría alegar también como parte de que esto, pues, era un tema que se veía venir, ¿no? Esto era un tema, pues, que ya estaba en las noticias. Es más, ya ha ingresado a debate, ¿no?, la misma puesta en servicio, digamos, por ejemplo, ¿no?, de los mecanismos de emergencia sanitaria, por ejemplo. Ya hay acciones legales frente a estas situaciones y se está discutiendo justo esto, hasta dónde era imprevisible, ¿no?, esta situación de aislamiento, ¿no? ¿Hasta dónde? O sea, con la información que se tenía ya si vamos a ser más explícitos, ¿no?, en relación, pues, a, por ejemplo, ¿no?, los pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, la situación en otros países, ¿no?, entre otros. Pero bien, esta es otra posición. Como les indicaba, podría entrar a un debate al momento, pues, de renegociar el contrato. Yo me inclino hacia esta última, ¿no?, a lo previsto en el artículo 1362, ¿no?, que me habla de la buena fe, porque los contratos tienen, pues, tienen 3 etapas, ¿no? La negociación, que es la conversación en la cual las partes, pues, llegan, pues, ¿no?, a un acuerdo, la celebración misma del contrato que se perfecciona, ¿no?, con posterioridad, y finalmente la ejecución, ¿no? Es decir, la ejecución estaría considerándose para estos efectos al momento, pues, de cumplirse el mes, ¿no?, y pagar la renta. Aquí el Código Civil nos señala que la ejecución se realiza según las reglas de la buena fe común y la común intención de las partes. Este criterio guarda más consonancia con la situación imprevista, guarda más consonancia con esta situación, pues, a las que nos ha enfrentado, ¿no?, la realidad, ¿no?, y la ejecución de un acuerdo preestablecido por las partes. Este concepto, a la ejecución de buena fe, me trae, pues, a un escenario en el cual yo como arrendador debo de considerar también aspectos que son ajenos a la voluntad de quien me ha alquilado un bien, ¿no? Llámese, por ejemplo, ¿no?, que alguien haya alquilado, pues, un inmueble para, por ejemplo, pues, una discoteca, para un restaurante, ¿no? Actividades cuya explotación comercial no va a poder realizar. Y si estamos hablando de criterios de buena fe, tendríamos que entender, por ejemplo, si queremos arribar a un acuerdo de disminución. Por ejemplo, yo no he utilizado el ambiente, ¿no?, para los fines de explotación comercial porque sencillamente ha habido aislamiento. Por otro lado, la otra parte me puede indicar, sí, pero tus cosas han estado dentro del inmueble,
¿no? Claro, pero una cosa es vivienda, otra cosa es explotación comercial y otra cosa es depósito. Por otro lado, también puede presentarse el tema, ¿no? De que esta situación imprevista ha traído también como consecuencia que yo no se produzca pues el desgaste natural del bien por el uso, ¿no? Es decir, no se han hecho refacciones, o sea, ahí podemos encontrar una serie de criterios favorables a la posición de ambas partes para arribar a una solución con arreglo a derecho, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bien, visto esta parte normativa, esta parte, pues, que implica, pues, la misma celebración de estos contratos, ¿no? Desde la perspectiva legal, en la práctica, ¿no? Guarda relación con las implicancias, o mejor dicho, situaciones que nos ha generado, pues, esta situación de cuarentena. Y yo las he resumido en tres, ¿no? La primera es una situación excepcional, es decir, no es una situación querida por nadie, es una situación de excepción que se ha producido con mérito pues a una enfermedad a nivel mundial que ha tenido pues como subsecuente hecho, ¿no? Y la presencia pues de restricciones de carácter legal. Estas restricciones, en principio sanitarias, han considerado la restricción de circulación, con lo cual yo no me he podido trasladar a mi centro de labores, ha establecido normativas complementarias relacionadas, por ejemplo, con el empleo de determinados locales, con el funcionamiento o inicio de actividades económicas, ¿no? Por fases, situaciones pues que están ajenas a la posición de ambas partes, ¿no? Y finalmente, limitaciones de carácter objetivo, porque objetivamente no puedo, pues, si tenía pues pensado alquilar el bien para determinada actividad, esta actividad no la he podido realizar, ¿no? Con el consecuente resultado de pérdida, con el consecuente resultado de tener que encontrar un punto de equilibrio entre lo que yo firmé antes del 15 de marzo y lo que viene ocurriendo a continuación. Es más, señalaba también el caso, por ejemplo, este caso me comentó un colega la semana pasada, que él alquilaba una oficina, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues se está restableciendo el funcionamiento de determinadas actividades y me dice, doctor, pero mi oficina está en una galería, ¿no? Y el arrendador, el 15 de marzo me envió un comunicado, un mensaje, y acá vamos a hablar también de la importancia de estos medios de comunicación, un mensaje de texto indicándome que a partir del 15 de marzo no iba a abrir la galería por la situación de emergencia sanitaria. Y él es el que tiene la llave, me indica, de la galería, porque es la puerta de acceso, ¿no? Vamos a trabajarlo bien ese tema, porque justamente cuando hablamos del tema de buena fe, ¿no? Tenemos pues esta situación, ¿no? A ver, ¿se escucha ahí, por favor? Bien. Entonces, bien, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, enfoquémonos en el bien que hemos arrendado, que normalmente, ¿no? se alquila o se arrienda para dos fines. El fin de vivienda, ya sea familiar, personal, ¿no? De manera permanente, el mismo que ha sido utilizado, ¿no? Con o sin emergencia sanitaria. Porque, ojo, o sea, resalto este tema porque otra discusión sería el caso en que yo haya alquilado y no me haya trasladado, con lo que no he perfeccionado todavía, ¿no? La situación del alquiler, que es un caso muy distinto a que yo ya me encontraba ocupando el bien al 15 de marzo. Hay personas incluso, ¿no? Que señalaban, por ejemplo, ¿no? Tema de renovación, ¿no? ¿Cómo interpreto yo si mi contrato vencía pues el 15? Bueno, en estos casos el Código Civil es claro, ¿no? Se interpreta como una renovación tácita. Pero ¿qué pasa si yo no estoy cumpliendo con el pago de la renta? Ahí vamos a tener que entrar a un tema de discusión en relación a lo que son pues las garantías, en relación pues a lo que está previsto en el contrato y en relación incluso a la situación de emergencia, que esto va a tener que entrar pues a un tema de discusión. Ahora, el otro escenario es en que yo haya alquilado el bien para otro tipo de actividades, por ejemplo, ¿no? Una actividad comercial, como ya señalaba, pues el caso de una discoteca, un comercial, ¿no? Digamos, una explotación de otra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, para alquilar para determinadas actividades, ¿no? Entonces, aquí no he realizado una explotación comercial, lo cual pues me puede pues señalar pues en una eventual
en una eventual discusión, ¿no? El hecho, pues, de que no lo he utilizado, pero me va a decir el dueño, disculpa, pero ese es un tema que está ajeno a mí. Claro, pero lo que sí está dentro de tus consideraciones para efectos, pues, de la ejecución del contrato, de la perspectiva de la buena fe, es que no he realizado un desgaste natural del bien. Por lo cual, ¿no? Por lo cual, estamos, pues, en una situación en la que podemos, pues, a encontrar un punto, pues, un punto de unión, un punto de diálogo sobre este tema, ¿no? Bien, ahora, aquí he hecho una anotación en la parte roja, si lo pueden visualizar, lo importante que es a partir de la fecha, este es un gran consejo, bien, perdón, lo que hemos consignado acá es que debemos consignar en nuestros contratos a partir de la fecha el número de teléfono de WhatsApp, ¿no? Y indicando que es para mensaje de texto y en un correo electrónico. Qué importante hubiera sido, por ejemplo, en estas circunstancias en la que los diálogos se cierran, en que los problemas, pues, generan, pues, un problema adicional, ¿no? Un problema adicional al diálogo que se tiene. A ver, por favor, ¿me puede indicar si estamos bien con el tema del audio, por favor? Bien. Aló, doctor Ivette, por favor, ¿me puede, por favor? Sí, se escucha correctamente. Ah, perfecto. Audio. Bien. Es Sí, la disculpen, señal. sí, les entiendo, disculpen, no para poder llegar el orden. Perfecto. Sí, Perfecto, colegas. Sí, sí, vamos avanzando, no se preocupen. Bien, listo. retomando el tema, ¿no? Hoy en día, con la digitalización de todo lo que se refiere al ámbito jurídico, a las actividades jurídicas, con razón del trabajo a distancia, va a ser necesario consignar, adicionalmente de nuestros datos generales, domicilio, etcétera, un número de teléfono, ya sea para comunicación directa y WhatsApp, ¿no? Si uno es el titular, mejor todavía, ¿no? Así como indicar un correo electrónico. ¿Por qué? Porque cuando vamos a entrar a la discusión de buena fe, vamos a entrar a un debate sobre, por ejemplo, ¿no? Si decimos que los contratos se ejecutan de buena fe y el día de mañana yo voy a un tribunal y me dice, no, usted ha tenido que ejecutar un contrato de buena fe, sin embargo usted me quiere cobrar de todas maneras, yo le podría decir, disculpe, señor, pero yo cuando comenzó el tema, y vamos a verlo más adelante, le envié un mensaje, me traté de comunicar con usted sin suerte. Segundo, le envié varios mensajes de WhatsApp que los tengo registrados. Y tercero, le envío un correo electrónico para encontrar una solución. No en esos términos, pero sí he tratado de comunicarme. Digo, esto aplica también para el inquilino, para el arrendatario, porque el arrendatario también, lo peor que puede hacer en estas circunstancias es romper el diálogo, ¿no? Entonces, frente a un eventual incumplimiento, la siguiente, por favor, hemos identificado también un conjunto de alternativas, ¿no? Que pasan principalmente por el agotamiento, ¿no? Del diálogo entre ambas partes que permita, pues, dentro de estas restricciones sanitarias, encontrar puntos en común. La siguiente, por favor. Y aquí voy a explicar paso a paso a qué se refiere, ¿no? En principio, la posibilidad de comunicarse telefónicamente. ¿Por qué? Porque miren, esto lo saco de una experiencia personal y que le he conversado con varios colegas, de que, por ejemplo, no siempre el arrendador, vive cerca o domicilia incluso en el país, ¿no? Entonces él está esperando fin de mes para cumplir, pues, que se cumpla con el abono, con el depósito, y tenemos un arrendatario, un inquilino, que por las circunstancias de aislamiento entró en pánico y simplemente, pues, no paga, ¿no? Con lo cual estaría corriendo el término en su contra. Entonces, si queremos evitar el tema de penalidades, si queremos evitar, pues, esta situación de poder llegar a un entendimiento en un marco en el cual no tenemos poder judicial, no teníamos notario, lo ideal hubiera sido por lo menos una comunicación telefónica de exhortación al cumplimiento. Ojo, el arrendador tiene que, me van a disculpar, pero tiene que estar en su ley, ¿no? Es decir, él hasta el final tiene que sentar su posición del cumplimiento de la obligación. La recomendación por estrategia acá es que del arrendatario tienen que nacer las alternativas de solución.
no del arrendador. El arrendador las puede tener pensadas, ¿no? Esto es como un ajedrez, ¿no? Por el tema de estrategia legal, ¿no? Yo como persona pues, que ha alquilado el bien, obviamente quiero llegar a rápido a una solución, la propongo, pero lo ideal es que parta del inquilino, porque es el inquilino, en principio, quien sabe a ciencia cierta de qué manera pues va a poder abordar esta situación, ¿no? Ya sea pues postergando el plazo, cumpliendo en partes, y lo último que sería, ¿no? Sería agotar pues el tema de la garantía. Entonces la comunicación telefónica es importante para que no se diga después, no, no me dijiste, no supe, ¿no? Y tendríamos que enfrentar una realidad tan triste y fría como es la de cumplir el contrato pues a rajatabla, tal cual pues se firmó. La otra alternativa son los mensajes de texto y los correos electrónicos, que no son una práctica habitual en estas circunstancias, no han sido una práctica habitual. Miren, a pesar que la ley del procedimiento administrativo general los considera desde el año 2001, ¿no? Son muy pocas personas que se han puesto pues, a redundar en estos detalles, ¿no? Si bien es cierto, las comunicaciones telefónicas, los mensajes de texto y los correos electrónicos no son medios habituales o reconocidos pues al 100% por temas de comunicaciones ni de negociación de contratos, nos sirven para probar por lo menos que hubo buena fe en la reclamación que nosotros estamos haciendo. Si es el arrendador, porque ha tratado de comunicarse con fines de arribar a una solución. Y por parte del arrendatario, mejor todavía, porque parte de su iniciativa de encontrar un punto de solución armoniosa, recordemos pues, ¿no? Que yo puedo ser arrendatario, puede ser una empresa, por ejemplo. Conozco el caso de un amigo que el Banco Azteca, pues, le ha dicho que está en una situación de riesgo económico y no le ha pagado la renta, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos hablando de otra discusión, por ejemplo, porque los bancos no han cerrado, los bancos siguen funcionando. Claro, han reducido sus ingresos, lo cual escapa a la voluntad del arrendador, escapa pues al manejo que pueda tener en este caso el, quien alquila un bien, pero la obligación va a tener que pagarse. A mí me parece que la estrategia ahí es un poco renegociarlo después. Como van a renegociarse muchos contratos, ¿no? Porque acá el tema es, ¿usted soluciona o se va al Poder Judicial? Y si se va al Poder Judicial es evidente que en las circunstancias en las que estamos no va a ser viable, ¿no? Ahora, si usted está cerca y puede generar una comunicación escrita con cargo, mejor. Si le dan el pase en una notaría, porque ojo, las notarías están funcionando, pero no están funcionando al 100%. En la actualidad, incluso para usted hacer un trámite notarial, tiene que pedir una cita. Entonces, esto le va a demandar más tiempo. Y las cartas notariales, tengo entendido, todavía se están entregando parcialmente en algunas notarías, no en todas. Entonces, ya tiene otra restricción. Asimismo, en el caso de llegar a un acuerdo de palabra, lo ideal es establecer plazos ciertos y razonables, porque si usted establece a fin de mes pues puede ser 30, puede ser 31, puede ser el primero, ¿no? Y razonables, no le voy a decir le voy a cumplir después, en diciembre, ¿no? En enero, ¿no? Y la última instancia es negociar las garantías, porque ojo, conozco el caso, por ejemplo, conozco el caso, obviamente no puedo mencionar el nombre, por ejemplo, ¿no? De una persona que alquilaba una casa en San Isidro. El alquiler era $2,000. Cuando pasó esta situación, en finales de marzo, ¿no? Las partes se reunieron pues, vía Zoom, ¿no? Y sostuvieron, bueno, amigo, yo no puedo cumplir, te soy sincero, no voy a poder cumplir la obligación. Si tú me dices, yo puedo desalojar. Miren la estrategia del inquilino. Yo en estos momentos desocupo el inmueble, me puedo ir parcialmente en una semana, veo la forma. Todo lo otro es, pues, yo te podría pagar $500 mensuales hasta que termine esta situación, por lo menos los 3 meses. Pero hazme un asentamiento de que es así para yo liberar. Entonces, cuando esto va a consulta, el planteamiento fue, señora, si usted, o sea, el principio, el inquilino está planteando la alternativa. Usted no, él la está planteando y él está diciendo que eso puede cumplir. Bueno, si lo puede cumplir y va a comenzar con pie derecho, es decir, pagando en el momento, ¿no? Y esto le va a aliviar porque en este distrito, pues, las dificultades, si bien es cierto, pues, hay una diferencia grande, ¿no? En el tema de lo que es el alquiler, ¿no? Lo que sí bien es cierto es que es poco probable, en principio, que otra persona alquile ese bien. En estas circunstancias.
Segundo, que también que es poco probable que el inquilino se retire inmediatamente, le va a demorar. Y tercero, que va a ser poco probable en el caso de conseguir inquilino incluso, que otra persona pague el mismo alquiler que pagaba antes del 15 de marzo. Situaciones que le ponen en una situación complicada, porque a eso también tenemos que sumarle el transcurso del tiempo, cómo va a dejar el bien, etcétera, y otros gastos conexos como eso, pago de arbitros, los pagos que se han consignado, pues, que tiene que realizar la persona que alquila, pues, el bien, ¿no? Entonces, se llegó a un acuerdo de esa naturaleza y, bueno, se ha entendido, pues, como un buen acuerdo dentro de las circunstancias en las que estamos, ¿no? Y la señora hasta el momento está muy bien, el inquilino está cumpliendo con pagar, ahorita pues ya ha pagado su tercer mes y en estos momentos ya con la notaría abierta se está renegociando los términos en condiciones menos favorables, pero sí permanentes, es decir, que se están respetando, ¿no? Entonces, por eso también es importante el diálogo y la comunicación. La siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a encontrar fórmulas de carácter objetivas, ¿no? En principio, la buena fe, que nos va a indicar que este tiempo, esta situación pues, de aislamiento, esta situación complicada, nos va a llevar necesariamente a una reformulación de los términos del contrato, pero siempre considerando que esta reformulación tiene que partir de iniciativa del inquilino, ¿no? Si se puede cumplir, perfecto, pero si estamos viendo demoras, ¿no? Hay que motivar un diálogo. Las judiciales no las recomiendo en la actualidad porque son inciertas en relación al reinicio de actividades. Si bien es cierto, hay mucha expectativa y ya hay fechas ciertas, ¿no? El tema es que como van las cosas, ¿no? Va a ser poco probable que se reinicien al 100%. Y la posibilidad de presentar escritos y demandas a través de medios virtuales en la actualidad no está siendo muy expeditiva. En el tema de las salidas notariales, es decir, eh, firmar, digamos, nuevos contratos con firma legalizada, esto está sujeta a los protocolos y tiempos de la actividad notarial. Las transacciones o las conciliaciones extrajudiciales en estos momentos se abren como una posibilidad como medios alternativos de resolución y a partir de esta semana ya van a estar funcionando las notarías para tal efecto. En última ratio, la última instancia, tendría que ser pues la renegociación de la garantía incluso parcial, ¿eh? Porque muchos dicen, no, pero tengo la garantía, entonces la garantía que comience a correr, pero ya pasaron 3 meses, o van a pasar 3 meses, ¿no? Y en esos 3 meses, pues la garantía tiene que ser objeto de devolución, tiene que ser cumplida, entonces va a necesitar mucho manejo ahí quien negocie este tema para encontrar un punto medio que le permita, pues, que si bien es cierto, se utilice parcialmente la garantía, esta garantía con posterioridad sea devuelta. Y finalmente, pues tenemos, ¿no? Estos proyectos de ley, ¿no? Que hablan pues de plazos, de ampliar los plazos, de evitar los desalojos, posibles bonos, pero estos temas pues van a ser post legis, es decir, van a ser después de la ley, lo cual no van a determinar pues problemas, pues porque usted no puede asirse a una situación incierta, está corriendo un plazo, se está perjudicando día a día y hay que encontrarle una solución antes que esperanzarnos en una situación improbable, incierta y que incluso depende de manos de otros, porque esto depende del Congreso y depende del presidente. Y como hemos analizado, si regresamos a la Constitución, es poco probable que se dicte una norma en ese sentido. Y bien, ahora entramos a la siguiente, por favor, a lo que son los formatos de comunicación. O sea, por formatos o modelos de comunicación, ¿no? Acá hemos señalado dos partes, tanto del arrendador como el arrendatario, que son una especie de medios probatorios que nos van a ayudar en su momento a acreditar la buena fe ante la eventualidad de un proceso judicial y ante la eventualidad de una discusión con la otra parte, ya sea extrajudicial, ya sea en una conversación razonada, porque se trata, por estrategia legal, de agotar los medios, de agotar el diálogo. Por ejemplo, aquí hemos puesto 3 frases. Consideramos prudente que en estos casos de incumplimiento el arrendador pueda enviarle ya sea por mensaje de texto, por WhatsApp, si es que no llegan pues a comunicarse buenamente, ¿no? En la primera hemos indicado, ¿no? Saludos, estimado inquilino, ¿no? Conforme al contrato suscrito por usted, habiéndose cumplido el plazo de pago, quedo a su respuesta de cumplimiento. Es decir, acá no le estoy diciendo vamos a renegociar, no, le estoy diciendo, señor, ¿qué pasa? Tenemos que cumplir lo pactado, ¿cierto?
al día siguiente, o días más tarde, si usted también no tiene la negativa, no le contestan, porque lamentablemente pues acá hay factores también psicológicos, factores sociales que impiden pues, y existe temor también, ¿no? Por esta situación de incertidumbre. Pero usted tiene un bien que lo ha arrendado, tiene un bien que le tiene que generar una renta, y que independientemente de las situaciones de aislamiento y todos, cada quien está viendo pues cómo resuelve pues sus problemas diarios, ¿no? Entonces se está tratando también de generar rentas, ¿no? Y dentro de ese cumplimiento de rentas, ¿no? Va a tener que estar, si ya se ha comprometido, el tema de la vivienda, o encontrar una salida armoniosa, ¿no? Que le permita también no perjudicar a quien en su momento confió y le dio el arrendamiento. Entonces, esta estrategia de estos formatos de comunicación, ¿no? Aplica para esas situaciones en las que no hay pues diálogo. Entonces, un segundo mensaje podría ser, ¿no? Estimado inquilino, me he tratado de comunicar con usted telefónicamente hoy, sin suerte, no he tenido suerte de comunicar porque no me ha contestado, ¿no? Le escribo de manera reiterada, con eso estoy indicando que ya lo llamé con anterioridad, ¿no? Atendiendo al vencimiento del plazo del contrato y atento a sus comentarios. No le vuelvo a decir de que hay que reformularlo. No le estoy diciendo vamos a arreglar, le estoy diciendo qué es lo que me vas a responder. De repente, pues la persona le va a responder, le va a indicar, sí, podemos conversar, lo voy a llamar tal día, no puedo cumplir, ¿no? Lo que están haciendo ahora los bancos, por ejemplo, le están mandando un mensaje de texto indicándole, pues, señor, puede cumplir, va a pagar parcial, lo va a pagar después, ¿no? Darle alternativas, porque estamos en una situación de hecho, en la que el arrendatario, definitivamente el arrendador, necesita, pues, el tema de su renta. Discúlpeme, pero hay casos. Tengo el caso, por ejemplo, de un edificio donde los mismos inquilinos se han puesto de acuerdo y no están pagando absolutamente, se han puesto de acuerdo y han cometido un error garrafal, han enviado una carta diciendo que no van a pagar, ¿no? Y digo, es un error garrafal porque ahí, con la sola presentación de ese documento, de ese correo, perdón, electrónico, están señalando pues que no hay buena fe en su propósito, ¿no? Que no hay un tema de solución, simplemente se han limitado a decir que no se va a cumplir, ¿no? Y finalmente, el último mensaje que podría enviarse, les vuelvo a indicar, ¿no? Como una alternativa, ¿no? Esto no es un mandamiento, no está previsto en la ley, pero es una salida para probar la buena fe, es que habiéndole escrito de manera reiterada, le otorgo un plazo de 24 horas para el cumplimiento de lo pactado, en su defecto me indique lo pertinente, entendiendo su silencio como negativa expresa al cumplir lo pactado. Es decir, acá tendríamos pues logrado como arrendador nuestro objetivo de partir, digamos, o mejor dicho, de alejarnos pues, de este tema, o sea, siempre en la buena fe, porque acá no estamos partiendo del principio de la buena fe, acá estamos indicando, para efectos de una discusión posterior, que de nosotros ha partido la iniciativa de solucionar este tema, ¿no? Ahora bien, si estamos del lado, pues, de la persona, pues, del arrendatario, perdón, de quien ha arrendado el bien, ¿no? Podemos enviar lo siguiente, sin que esto, la siguiente, por favor. Podemos indicar la siguiente. El arrendatario, por ejemplo, ¿no? Saludos, mi estimado arrendador. Le informo que por motivos de restricciones sanitarias no podré cumplir con el pago del arriendo en la fecha pactada. No estoy diciendo que no voy a cumplir, ¿eh? ¿No? Razón por la cual solicito, ojo, solicito me pueda otorgar un plazo de gracia o en su defecto reformular los términos con la finalidad de ser viable los fines del contrato. ¿Con esto que estoy rompiendo? Estoy rompiendo en primero, señalando pues que tengo una imposibilidad real de pagar y estoy solicitando un plazo de gracia para que no se me apliquen las penalidades del contrato. Asimismo, estoy teniendo la iniciativa de reformulación, porque aquí estamos en una discusión donde van a estar dos partes, y recuerden que por términos de equilibrio contractual, las dos partes tienen pues que tener un punto de encuentro, ¿no? Volvemos a decir, los contratos se ejecutan bajo las reglas de la buena fe, ¿no? Ya lo hemos dicho, lo señala el mismo Código Civil. Y un segundo mensaje podría decir, ¿no? Saludos, atendiendo a la naturaleza de las circunstancias, solicito utilizar la garantía del contrato con la finalidad de cumplir el pago parcial de la obligación de arriendo. Es decir, de manera parcial, de una manera pues que me permita oxigenarme, ¿no? Oxigenar pues el tema de la garantía, y con esto no estoy señalando pues la garantía completa, sino simplemente una parte que me permita poder tener pues
una mayor flexibilidad al momento, pues, de llegar a un acuerdo. Entonces, visto de esta manera, la siguiente, por favor. Visto de esta manera, tenemos, pues, estos escenarios, la siguiente. Tenemos, pues, un escenario en el que los contratos, en tiempos de cuarentena, en tiempos de COVID, pueden ser objeto de reformulación a partir de un escenario donde no se pierde el diálogo, porque una vez roto el diálogo, vamos a tener que necesariamente acudir ya sea pues a las notarías, al Poder Judicial, y son verdaderamente en estos momentos los caminos menos ventajosos, o mejor dicho, los caminos los escenarios que tienen más complicaciones para poder lograr lo que se quiere, de parte del arrendador, ¿cierto? Que se cumpla con su obligación, y de parte del arrendatario, que han alquilado, ¿no? De encontrar una solución armónica. Bien, estimados amigos, he tratado de compendiar, ¿no? Todos los escenarios posibles en materia de contratos de alquiler en medio de esta situación imprevista, en medio de esta situación, pues, forjada, pues, por este tema del COVID, ¿no? Este tema que ha traído consigo, pues, situación de cuarentena, pero que está afectando lo que es el normal ejercicio, ¿no? De los efectos de una contratación de buena fe en condiciones, pues, en condiciones normales, ¿no? Entonces, no mediando más por mi parte, quedaría, pues, a sus preguntas respetables para poder, pues, eh, continuar, pues, con la presente charla. ¿Aló?